nos anime, nos use con poder para su gloria y para sus propósitos a todos, a todas las familias, que ninguna quede fuera de la cobertura del Señor. Abre tu Biblia en Josué capítulo 7, tenla abierta ahí. Te pregunto algo, ¿te ha tocado convivir en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, o peor aún, en la familia, con alguna persona que es problemática, conflictiva, perturbadora? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿A quién sí les ha tocado eso? De tener a una persona que es molesta. A lo mejor recuerdas rápidamente a un compañero de clase que nada más llegaba él y empezaba el desorden. O un compañero de trabajo que estás ahí en la fila, en la maquiladora, en la línea, y siempre está rezongando, siempre está molestando, siempre está inquieto, y por culpa de esa persona, de ese compañero de trabajo, meten en problemas a lo mejor a toda la línea, porque está distrayendo, está causando conflictos, está causando problemas. Decimos a veces que esas personas son como una piedra en el zapato o como un cadillo, ¿sí? Porque son molestos. Te ha tocado un cadillo en las últimas semanas, cuando nos acostamos y nos ponemos el cobertor allá en su casa. De repente, o Adriano o yo brincamos y decimos: ¡ay, espérate! Hay un cadillo en el cobertor. ¿De dónde salió? No sabemos quién lo trajo, pero el cadillo empieza con sus picos a molestar en la piel, ¿no? Aquí en las piernas, y ahí rápido, ahí párate, y andar buscando hasta encontrar el cadillo y tomarlo y quitarlo de allí, porque es molesto. No nos gusta sentir esa sensación, y obviamente no nos gusta tener compañeros familiares o personas que sean unos cadillos. La prédica de hoy se titula así: Don Cadillo, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de un personaje que resultó ser precisamente eso para el pueblo de Israel. ¿Ya tienes el pasaje ahí? Josué 7. Vamos a ponernos un poquito en contexto, recordar, rebobinar que estamos estudiando el libro de Josué, porque va a ser nuestro manual, nuestra guía de conquista durante nuestro periodo 2022-2023. Y nos habíamos quedado en el capítulo 6, en aquella victoria aplastante, total, una victoria perfecta para conquistar a la inconquistable Jericó. Pero quiero que noten, por favor, que una de las instrucciones que Dios dio en la conquista de Jericó fue la siguiente. Si le das vuelta a la hoja, o si lo tienes en la misma página, Josué 6, 17 al 19 dice: instrucción de parte de Dios al pueblo de Israel. Y será la ciudad maldita a causa de Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense de la maldición, del anatema. No tomen alguna cosa que sea maldita, no sea que por esa causa ustedes conviertan o traigan maldición al campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Cuál fue la instrucción? Cuando entren a Jericó, que los muros caen,
tienen que salvar a Rahab y a las personas que estén en su casa. Esa fue una instrucción. Tienen que destruir todo ser viviente de Jericó. Tienen que quemar la ciudad y tienen que tener mucho cuidado en no tomar ningún objeto de oro, de plata, de bronce o algún utensilio de hierro que sirva para ser consagrado como ofrenda al Señor por la conquista. Tienen prohibido hacer esto. Esa fue la instrucción. Y todos los que participaron en la conquista en Jericó oyeron claramente esa instrucción. No hay ni uno solo que pudiera decir, es que yo no lo oí. Todos sabían perfectamente cuáles eran las instrucciones. Ahora, una vez que Jericó ha sido conquistada, la siguiente ciudad en el mapa estratégico de conquista era la ciudad de Jai. Josué repitió la misma estrategia. Mandó a algunos espías previamente para que le dieran informes de cómo era esta ciudad. Así que los espías fueron hasta Jai y el informe con el que regresan es el siguiente. Jai es una ciudad mucho más pequeña que Jericó. No hay necesidad de que todo el ejército vayamos, no hay necesidad de que canses al pueblo subiendo hasta Jai. Basta con que vayan solo entre 2,000 y 3,000 hombres de guerra. Con eso será suficiente para conquistar la ciudad. Entonces Josué, que confía en sus informantes, reúne a 2,000, 3,000 guerreros, los manda a Jai. ¿Y qué sucede? Dice que los de Jai se agruparon y le han dado una corretiza a los 2,000, 3,000, que inclusive alcanzaron a matar a 36 de ellos que iban escapando desde las puertas de la ciudad hasta un lugar llamado Las Canteras. Hasta allá los fueron persiguiendo, y los de Israel todos huyendo ante los de Jai, que supuestamente eran más débiles, eran más poquitos y que en apariencia no representaban ningún problema para ser conquistados. Ahora sí que al enemigo mayor Israel lo conquistó y al enemigo menor salió huyendo. Esto provocó que todo el pueblo de Israel, cuando vieron regresar huyendo a sus hombres de guerra y con el informe de que les habían matado a 36, dice que todo su ánimo se vino para abajo. Para abajo. Les entró un temor, una angustia muy grande. Ellos pensaban que Jai sería muy sencillo, muy fácil, otra victoria más. Y oh sorpresa, estaban huyendo ahora delante de un enemigo más débil y de menor envergadura. Yo tengo la costumbre, cuando sale el calendario de fútbol, revisar el de mi equipo, ¿verdad? Y yo en mi mente visualizo a futuro y digo, bueno, estos son ganables porque nos toca Querétaro, nos toca jugar contra los Bravos de Juárez. Esos son puntos asegurados. Sorpresa cuando esos equipos que tú pensabas que no le iban a ganar al tuyo terminan llevándose una victoria. Y es decepcionante, es angustiante, porque luego dices, híjole, todavía nos falta jugar contra América, contra Chivas, que se supone son los rivales fuertes, nos va a ir peor, ¿sí? Los de Tigres y esos no los mencionamos porque esos nomás se creen fuertes, pero no son. Feliz año, hermano Chivo.
Imagínense al pueblo de Israel viendo la situación que están ahora, de la alegría, de la algarabía, del sabor de la victoria, experimentar ahora esta derrota. Obviamente Josué reúne a los hombres, a sus líderes, y van delante de Dios. Y Josué le dice al Señor: Señor, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos permitiste cruzar el Jordán? Si vas a hacer que los hombres de esta tierra nos derroten, ¿para qué caer en manos de los amorreos? Mejor nos hubieras dejado del otro lado del Jordán. Si están en la historia, están viviendo la situación como si fueran Josué. Hay una decepción profunda y una mezcla también con temor. Y ahora Josué, que estaba tan seguro, que estaba tan confiado, está totalmente desconcertado. La respuesta de Dios es: levántate, no estés postrado. La razón por la que ustedes perdieron es porque ustedes desobedecieron. Ustedes desobedecieron. Yo di una orden. Yo dije que no debían tomar nada del botín y ustedes me desobedecieron. Por esa razón yo me he apartado de ustedes y no voy a dar un paso más en la conquista al lado de ustedes si ustedes no se deshacen de aquello que toman. Vamos a leer en la historia que el que hizo esto solamente fue una persona, fue Acán. Él fue el culpable. Pero observa cómo inicia el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ya lo leíste? Según el relato de Josué, en el verso 1 del capítulo 7, ¿quiénes fueron los que se desviaron? Dice al inicio: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ya después del punto y coma en mi Biblia dice: porque Acán, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, de la tribu tal, tomó aquellos utensilios, aquellos objetos. Pero quiero que aprendamos, para iniciar con el estudio del capítulo 7, 4 lecciones importantes en cuanto a esta historia de Acán. A veces no nos damos cuenta qué tan grave pueden ser nuestros actos y cómo estos pueden dañar al resto del equipo, de la comunidad, de la familia que hemos formado. Mira, número 1, mi pecado daña la reputación de todo el conjunto, no nada más de mi persona. El culpable, el que tomó esos objetos, esos utensilios, fue Acán, pero el texto inicia diciendo: los hijos de Israel se desviaron. ¿Por qué? ¿Por qué salimos embarrados todos si el que pecó fue solamente uno? Porque así de grave y de dañino es el pecado en la vida de la iglesia. A veces nosotros pensamos: bueno, sí, ya yo pequé, esto es un asunto que yo arreglo con Dios y ya yo le pido perdón y no pasa nada, aquí se termina. Pero tú no te das cuenta de cómo tus actos pecaminosos, mis actos pecaminosos, van a afectar la reputación de la vida nuestra como comunidad de fe. No van a decir: es que fulanito
Van a decir, es que allá en Dunamis. ¿Se dan cuenta? Por eso es que necesitamos alinearnos todos en un mismo sentir. De lo contrario, con que uno solo tome otro rumbo, nos va a llevar entre sus patas, dirían por ahí, ¿no? O en este caso, entre sus pecados. La palabra prevaricar, que aparece ahí en la Biblia, que es una palabra que está en desuso, al menos yo no oigo a nadie utilizarla, es una palabra que se deriva de una raíz del latín, y me llamó la atención. En la Biblia se traduce como desobediencia, pero prevaricar en el original, en su idioma original, significa desviarte del surco cuando estás sembrando. Ya hay un surco, hay un camino trazado y tú nomás vas arrojando las semillas para que sobre ese surco ahí pueda crecer y dar su fruto. Prevaricar significa que tú dices, sí, ahí está el surco, pero yo quiero echar la semilla para este lado. Donde no hay surco, donde no hay barbecho, donde no ha sido tratada la tierra, nada más voy arrojando la semilla a lo loco y la aviento para la derecha y la aviento para la izquierda y el surco ahí está vacío. Prevaricar significa desviarse, significa desobedecer. Anatema, que también es una palabra en desuso, significa maldición. El Señor maldijo esos objetos por cuanto pertenecían a los habitantes de Jericó. Y el Señor dijo, no quiero que ustedes tengan nada que ver con ese oro, con esa plata, con ese bronce, con ese hierro y con utensilios que puedan encontrar de los despojos de guerra. No los lleven consigo, tienen que ser quemados, tienen que ser destruidos, tienen que ser ofrendados a mí, dice el Señor. Pero acá no lo hizo. Y en su pecado pues se llevó también al pueblo de Israel. Así que recuerda, por favor, la primera lección: mi pecado daña la reputación de todo el conjunto. Número 2, la desobediencia nos pone en una mala posición delante de ¿quién? Delante de Dios. Por cuanto el pueblo había pecado, por cuanto el pueblo había desobedecido, entonces dice el pasaje que Dios estaba enojado con Israel. Y como Dios estaba enojado, Él propició que el siguiente enfrentamiento contra el pueblo de Jai terminara en una derrota. Fue Dios el que fortaleció a los habitantes de Jai y debilitó a su propio pueblo para que saliera huyendo y para que perdiera, con el fin de llamarle la atención, que se dieran cuenta que algo estaba mal. Cuando tú y yo desobedecemos, no podemos tener cara para presentarnos delante de Dios y decirle: Dios, bendíceme, Dios, dame victoria. Dios va a decir: no puedo bendecirte, no puedo darte victoria, porque tus manos están llenas ¿de qué? Hay pecado, hay desobediencia. No puedo ayudarte, aunque mi corazón de padre quiere bendecirte. Tengo que enseñarte que algo hiciste mal y tengo que educarte para que hagas las cosas como yo te lo he dicho. ¿Acaso ustedes, como papás, los que son papás, acostumbran a ser papás pasalones o alcahuetes, o papás que dicen: no importa cómo se porte mi hijo, aunque sea malo, aunque saque terribles calificaciones, yo siempre lo voy a bendecir? ¿Eres de ese tipo de papás que no pone límites, que no pone ciertas reglas, que no llama la atención de los hijos, que no les ayuda a formar su carácter? Si tú eres un papá así o una mamá así,
déjame decirte que a la luz del carácter de Dios y de la Biblia, estás actuando de manera equivocada. Aunque el chamaco esté chiquito, aunque sea el menor de tus hijos, aunque te pongan los ojitos así tiernos y te haga una sonrisa, hay que corregirlo, hay que enseñarlo, aunque te duela como papá, pero eso es necesario. Y Dios le está diciendo a su pueblo, si ustedes no corrigen el error, yo no voy más con ustedes, olvídense de las victorias. Entonces, número 2, mi desobediencia me pone en una mala posición delante de Dios. Número 3, aprendemos de esta situación con Acán que mi pecado acarrea, escucha bien, acarrea derrota, muerte, desgracia y desánimo. Si tú lees del verso 1 al verso 13, que es la primera parte en la que dividí este sermón, del capítulo 7, vas a encontrar esas 4 en esta historia. Derrota porque el pueblo de Israel perdió con Jai. Muerte porque hubo 36 muertos, 36 bajas del ejército de Israel. Desgracia porque el pueblo consideraba este informe como una tragedia, y desánimo porque dijeron: estamos fritos, estamos muertos. Cuando los demás pueblos que habitan esta tierra se enteren que los de Jai, que son chiquititos, pequeñitos, que no tienen un gran ejército, nos derrotaron, se van a juntar entre ellos y nos van a borrar de la faz de la tierra. Y el pueblo dice que cayó en desánimo. De hecho, dice en el verso 5, miren cómo dice: el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser ¿como qué? Como agua, así que se le hizo aguado todo. Ya no tenían ánimo para nada. Entonces, fíjate qué tan grave es el pecado. No solo daña la reputación, no solo me pone en mala posición delante de Dios, sino que trae consecuencias terribles: derrota, muerte, desgracia y desánimo. Y número 4, el pecado en nuestras vidas requiere de acción inmediata. Como les conté, ustedes pueden leer los primeros 13 versículos con calma ya en su casa. Yo, por cuestión de tiempo, no puedo darle la lectura completa, pero ustedes van a ver allí que cuando Josué busca a Dios, él está postrado, diciéndole: Señor, tengo miedo. Señor, ¿por qué permitiste esta derrota? Señor, mejor nos hubiera sido quedarnos del otro lado del Jordán. Y entonces la respuesta de Dios es: levántate. ¿Por qué estás postrado en tierra? Levántate, hay pecado en el campamento y necesitas deshacerte de él. Así que cuando se manifiesta el pecado en nuestras vidas, necesitamos poner acción que remedie esa situación. No podemos quedarnos postrados orando y clamando y clamando y clamando, porque Dios dice: basta. No necesito que ores, necesito que actúes, que corrijas el error. De lo contrario, el pecado va a continuar allí. 4 primeras lecciones con respecto a esta situación. Yo les quiero animar, ya se los dije desde el inicio, ustedes tienen que ir leyendo, adelantándose, vayan leyendo el libro. Si ya lo leyeron todos sus capítulos, vuélvanlo a leer, síganlo repasando. Próxima semana vamos a ver cómo Dios trata el pecado ya directamente con Acán, pero por ahora 4 lecciones que nos deben quedar bien claras. ¿Sabes por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos un pueblo.
Somos un pueblo, somos una familia espiritual, somos una comunidad de fe de 100, 120 personas. Y a veces pensamos que lo que yo hago o como yo actúo se trata de mí, es mi vida. Que nadie se meta, que a nadie le importe, que a nadie le interese. Porque si yo tengo un problema de pecado, ese pecado solo me afecta a mí. Y yo lo puedo arreglar con Dios cuando yo quiera. Pues ya vimos con esta lección que no es cierto. No nada más te afecta a ti, nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Nos coloca en una mala posición. Porque de los 36 muertos, no aparece en la lista de muertos Acán, ¿verdad que no? Y él fue el que se robó las cosas, y por el pecado de él pagaron otros 36. ¿Sí se dan cuenta? Cuando tú o yo pecamos, la comunidad de fe se ve afectada, se ve dañada. Ahora, ¿cuántos de ustedes en su sano juicio se han propuesto para el 2023 traerle desgracia, desánimo, ¿qué más es? Derrota y muerte a Dunamis? ¿Quién puso eso en su lista para cerrar el año? Yo me propongo para el 2023 traerle a mi iglesia derrota, muerte, desánimo y desgracia. De una vez póngase de pie para ir a apedrearlo. ¿Verdad que no? Nadie puso eso, o nadie pensó eso. Pero alguno de ustedes puso en su lista de propósitos, aunque Álvaro diga que no podemos dejar de pecar, alguno de ustedes puso: quiero ser o vivir una vida más en santidad para ti, Señor. Quiero que mi lista de pecados vaya disminuyendo y mi lista de obediencia vaya creciendo. Quiero ser mejor para ti en el 2023. No quiero que mis errores terminen afectando a terceras personas. Algunas veces sucede que cuando hay un accidente de tránsito, alguien que viola las señales de tránsito, que comete alguna impertinencia porque va a exceso de velocidad, choca a una persona. Digamos que ese choque es el resultado directo de su error, pero en esa colisión entre esas dos, quizás venía otro detrás y va y se estampa con los que chocaron porque no le dio tiempo de reaccionar. O cuando el que pega al otro hace que el carro salga disparado y le dé a otro. A eso se llama daños a terceros o daños colaterales. Así sucede en la iglesia. El que se choca de frente a lo mejor somos tú o soy yo, pero traemos daños colaterales o daños a terceras personas que tuvieron la tristeza de andar pasando por allí cuando tú y yo fallamos. No queremos eso. Creo que estas 4 primeras lecciones de la situación de Acán nos deben quedar muy claras para evitar al máximo fallarle al Señor. ¿Cuántos quieren ser prevaricadores en el 2023? No, nadie. No queremos. De hecho, sabes, el nombre de Acán significa problemas, significa perturbador del orden, significa molestia. No le vayan a poner a sus hijos así, las parejas que acaban de casarse. No es un bonito nombre y no es una bonita historia de un personaje. Queremos nosotros evitar que la conquista se vea interrumpida por causa de un Acán entre nosotros, pero lo vamos a ver más a detalle el próximo domingo. Por lo pronto, cierra tus ojos. Por lo pronto, las lecciones que podemos aplicar de estas
primeras 4 enseñanzas es que necesitamos recordar que somos parte, formamos parte de un cuerpo. Y tú lo sabes, hermano. Tu cuerpo está conectado. Si te lastimas un dedo, le duele a todo el cuerpo, no nada más al dedo. Dile al Señor: yo no quiero dañar la reputación de esta familia donde tú me has puesto espiritualmente. Tampoco quiero, Señor, con mi desobediencia, colocarnos en una mala posición delante de ti. Líbrame de ser yo el causante. Por ningún motivo quiero acarrearle a mi gente, a mi familia, derrota, muerte, desgracia y desánimo. Y lo más importante, quizás, la lección número 4, Señor, muéstrame si hay un pecado en mi vida que requiere de mi parte acción inmediata. Si tengo que ocuparme de ese hábito pecaminoso, muéstrame qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer para ya no cometerlo. Padre, hasta antes de este capítulo, todo lo que habíamos leído de la historia de la conquista del pueblo de Israel había sido en un sentido positivo. Eran lecciones que los animaban, de ver cómo tú escogiste a Josué, de cómo lo fuiste fortaleciendo, de cómo cruzaron el río Jordán, de cómo los preparaste para conquistar Jericó. Pero ahora, Señor, hay una pausa en la lectura del libro, y esta pausa es muy importante, porque lo único que falla de todo plan de conquista, la única falla que tiene ese plan somos nosotros. Nunca vas a fallar tú, nunca va a fallar tu estrategia, nunca van a fallar tus recursos ni tus formas. Los únicos que podemos hacer que la conquista fracase somos nosotros, por causa de nuestro pecado. Entonces, esta pausa es una pausa de advertencia para todos nosotros. Nadie aquí está exento de cometer el mismo error que Acán, pero ahora tú nos estás advirtiendo, Señor, para evitar que lo hagamos. No queremos ser el Acán de Dunamis en el 2023. Por favor, líbranos de eso. Ayúdanos a poner atención en lo que requiere acción inmediata. Y déjanos mantener, Padre, el rumbo del surco que tú ya has trazado, a no desviarnos ni a derecha ni a siniestra. Mantenernos aquí en ese camino que tú ya has hecho con anticipación. Oro para que como iglesia pongamos atención a esta advertencia, a esta llamada de atención, y que la próxima semana nos aclares aún más lo grave, lo gravísimo, Señor, que es el pecado. En el nombre de Jesús oramos, nos ponemos en tus manos. Gracias que nos permites reiniciar nuestras actividades en este nuevo año con tu bendición. Gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.